¿ya? Veamos el objetivo. Es bien simple, dice aclarar dudas sobre las ITS, el VIH-Sida y el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Bueno, y aquí partimos con el primer ítem del verdadero o falso. Ahora, generalmente yo les voy a pedir, ¿no es cierto?, que justifiquen las falsas. ¿Ya? Así que la idea es que sean estas justificadas. ¿Qué implica justificarla? Poner lo que corresponde. Bueno, recordemos que cuando se hace este ítem, ¿no es cierto?, las frases son afirmativas, todas deben afirmar algo. ¿Ya? Lo otro, si se llama verdadero o falso, es que hay frases verdaderas y hay frases falsas, y más o menos la misma cantidad. Así que aquellos que de repente ponen todo verdadero, todo falso, estamos mal por ahí. ¿Ya? ¿Algo más? No, ya. Partamos entonces con la primera. La primera pregunta dice, ¿el coronavirus y el VIH-Sida tienen en común el ser enfermedades causadas por virus? Ahí puse, debería ser por un virus. Ya, acá, eso debería eliminarse, por un virus. Ya, ¿verdadero o falso? ¿Qué colocamos aquí? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Sí. Esa es verdadera, ¿no es cierto? El coronavirus ya, el nombre lo dice. Y en el caso del VIH también, ¿cómo se llama el virus del SIDA? ¿Cómo se llama este virus? Lo mismo en la clase pasada. Virus de la inmunodeficiencia humana. Así se llama el virus del SIDA. ¿Ya? Bueno, vamos a la segunda frase. Dice, el virus causante del SIDA se encarga de atacar células como los linfocitos CD4. ¿Verdadero o falso? La número 2. ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Cuáles eran las células predilectas del VIH? A ver, ¿qué me están diciendo por el chat acá? El cafequero, sí, correcto. ¿Verdadero o falso está? A ver, ¿qué me dicen? Saray, no sé qué significan eso que pusiste ahí. Ya, ¿verdadero o falso? ¿Cuáles son las células predilectas del virus, del VIH? Ya, esta es verdadera, pero no es la idea que yo, ¿no es cierto?, que yo esté respondiendo esto porque los que van a dar la prueba son ustedes, pues niños. Ya, vamos a la número 3. La número 3 dice, las ITS son enfermedades cuyos agentes patógenos son transmitidos solo a través de la relación sexual. Lo primero, ¿qué es lo que eran las ITS? ¿Qué son las ITS? Infección de transmisión sexual. Y ya, infecciones de transmisión sexual. Ahora dice que estas son, ¿no es cierto?, transmitidas o propagadas solo a través de la relación sexual. ¿Verdadero o falso? Falso. Igual se Ya, pueden transmitir de otra forma. ¿cuál sería la otra forma? ¿Qué es lo que habría que poner acá? Por ejemplo, el SIDA o el VIH se puede transmitir por donación de sangre o por una herida, contacto. Ya. Transfusión de sangre. Ya. Cuando la sangre puede estar, ¿no es cierto?, contaminada. Ahora, en nuestro país decíamos, eso se supone que no podría ocurrir porque cuando uno dona sangre, aparte de que le aplican todo un cuestionario, ¿no es cierto?, esa sangre la analizan, cosa de asegurarse que no vaya a tener, por ejemplo, estos virus. Ya, aparte de la transfusión de sangre, ¿qué más hay?
¿Qué más? Aparte de la transfusión. ¿De qué otra Por una forma se herida podría abierta, transmitir? Ya, y la herida abierta, a ver, ahí no, si yo tengo una herida abierta, pero ahí no, ¿cuál sería la forma de transmisión? El que yo tengo una herida abierta, no, pero si yo hablo de transfusión es que se traspasa sangre de una persona a otra. Y en esa sangre, ¿no es cierto?, tendría que ir, en este caso, el VIH. Y en el caso de la herida abierta, ¿de quién? ¿Qué pasa con esa herida abierta? Yo puedo tener una herida abierta, puedo tener SIDA, pero ¿cómo es la transmisión? Bueno, por ejemplo, también se puede, en el caso de compartir agujas, en el caso de los drogadictos, ahí también se puede transmitir, ¿no es cierto? Eh, Se podría transmitir agentes infecciosos. También se puede transmitir a través de juguetes sexuales, por ejemplo. ¿Ya? Estamos hablando de todas las ITS. ¿Ya? O sea, no es exclusivamente a través de la relación sexual. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, como dice la compañera, por transmisión vertical. ¿Y alguien nos podría recordar lo que es la transmisión vertical? La voy a poner acá. ¿A qué se le llamaba transmisión vertical? ¿Cuál es la transmisión vertical? La que se produce entre quién. ¿Quién le traspasa a quién acá? Cuando la madre le traspasa al hijo, por ejemplo, durante el embarazo, ahí hay transmisión vertical. Por ejemplo, durante el parto, ahí hay transmisión vertical. Por ejemplo, durante, ¿no es cierto?, o en la lactancia, cuando la mamá está amamantando, en algunos casos, ¿no es cierto?, se puede transmitir agentes patógenos y se puede traspasar, ¿no es cierto?, una enfermedad, se puede transmitir. Esa es la transmisión vertical. Ya. Ojalá que vayan participando, por favor, porque de todas maneras, todos nos vamos a entretener un poquito más si participa más gente, ¿no es cierto? Ya. Veamos acá la siguiente pregunta. La pregunta 4. Ejemplo de una ITS es la influenza. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ejemplo de una ITS es la influenza. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Y cuál serían entonces, cuál sería la justificación que colocaríamos acá? ¿Cuál sería la justificación? Si me dicen a mí, ejemplo de una ITS es la influenza. Ejemplo de ITS, ¿cuál serían? ¿Cuáles serían? Con que me nombren dos soy feliz, fíjense ustedes. ¿Cuáles serían enfermedades de transmisión sexual? Infecciones de transmisión sexual, ¿cuáles serían? La sífilis, el condiloma acuminado, gonorrea, clamidiasis. Exactamente, ya. Todas esas son, ¿no es cierto? ITS, y hay otras más, por ejemplo, el herpes genital, que tiene cierta frecuencia también, ya. Después la número 5 dice, el VIH es un virus que se caracteriza por tener periodos de incubación muy largos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Cuánto podía durar más o menos el periodo de incubación? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto podía durar? Podía durar años.
E incluso estos virus pertenecen a un grupo que se llama, a un grupo de virus que se llama lentivirus. De ahí el nombre. O sea, el nombre es por eso, por este periodo de incubación. Se le llama lentivirus. Ya. Listo. La número 6 dice, desde el inicio de la vida sexual en las personas, estas están expuestas a contraer una ITS. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿No es cierto? Comenzando la vida sexual, las personas están expuestas a poder, ¿no es cierto?, contraer estas enfermedades. O sea, no hay nada asegurado en realidad, porque difícilmente, ¿no es cierto?, las personas con sus parejas sexuales, ¿ya? Si tampoco hay tanta confianza, etcétera, 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 ¿no es cierto? Van a estar preguntando si fue al médico, si se hizo un control. Es difícil, ¿no es cierto? Bueno, veamos acá, la número 7 dice, las ITS son enfermedades que están imposibilitadas de ser prevenidas. ¿Verdadero o falso? Las ITS son enfermedades que están imposibilitadas de ser prevenidas. ¿Verdadero o falso? Pueden ser prevenidas o no pueden ser prevenidas las ITS. ¿Se podrá prevenir una ITS? Falso. Sí se puede. Ya, entonces esta es falsa. Verdadera. Pueden ser prevenidas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo pueden ser prevenidas? Que eso es lo que hay que poner acá. Esa sería la justificación. ¿Cómo se previenen? Un preservativo. Ya, usando, ¿no es cierto?, preservativo. En la pareja, usar preservativo. Uso de preservativo, ya. ¿Cuál otro sería, ¿no es cierto?, prevención? ¿Qué otra Eh, forma de prevenir? Tomando esta pastilla para evitar. O sea, no, nada que ver, tía, nada que ver. Ignórala. ¿Cuál pastilla? No, Al no, día nada que después. ver. Nada que Esa es ver, la que día después. No, sí, eso tía, es para evitar que, no prevenirlo, evitar. que es que no ¿Qué es sé lo si que contaba, por eso lo dije. ya, qué bueno. Eso es para evitar que, No, no, nada, tía. Usted sí o no. la pastilla del día después es para evitar el embarazo, ¿cierto? Que es como una bomba de hormonas sexuales, de ciertas hormonas. Ya. Bueno, ¿cuál otra sería, otra forma de prevenir las ITS? ¿Cuál sería? Aparte del uso de preservativo, No tener, no tener, complete la oración, no tener relaciones sexuales. o sea, practicar la abstinencia, ¿no es cierto? Ya, van dos, otra más. Ya bueno, la vamos a dejar para la otra, la vamos a dejar para otra pregunta que viene a continuación. Dice, las ITS son enfermedades que solo son causadas por virus. ¿Verdadero o falso? Las ITS son enfermedades que solo son causadas por virus. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Los demás, ¿Verdadero, no? ¿verdadero? Falso. Ah, Por ejemplo, delante, no sé si la Kimberly que fue la que mencionó ITS. Ya, mencióname la ITS que nombraron delante. A ver, ¿qué ITS me mencionaron delante? Bueno, hay una que es la BPH, papiloma humano. el papiloma humano, BPH. Ya, esa es causada por un virus. Después está, esa es causada por virus. Después está la sífilis. ¿Qué causa la sífilis? ¿Quién la causa? Una bacteria. Una bacteria. Otra, Clamidia. la gonorrea. Eso. Viene causada por bacterias. Están las clamidias. Hay infecciones vaginales por hongos.
se transmiten a través de la relación sexual. Ya, entonces, no es, vamos a borrar este acá, este no. Ya, ese es causado por virus. El papiloma humano es causado por virus. Entonces, falso, existen diversas enfermedades que son causadas por otros agentes patógenos, como por ejemplo bacterias, como por ejemplo hongos. ¿Ya? ¿Listo? Así que, claro, hay algunas que son graves, que son complicadas, como el VIH, como los herpes, como el papiloma humano, ¿no es cierto? Esos son virales, pero hay otras que son graves también, como la sífilis, la gonorrea, por ejemplo. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya, pero por último, díganme, no, profe, no tenemos duda, pues. No, profe, No, yo no. no. Ay, ya, Estoy bien. estoy emocionada, me dijeron que no. Ya, veamos entonces. Sigamos, y ahora vienen las preguntas. Este es otro tipo de preguntas. Responde las siguientes preguntas. ¿Por qué las personas que padecen alguna ITS pueden estar propensas a contraer VIH? ¿Qué es lo que era el VIH? ¿Qué dijimos que era el VIH? VIH, para los que no saben, VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Ah, ¿qué estoy escribiendo con H? Estoy escribiendo inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia humana. Ya. A ver, la primera pregunta. ¿Por qué las personas que padecen alguna ITS pueden estar más propensas a contraer el VIH? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué puede ser? Si yo tengo sífilis, o yo tengo gonorrea, o tengo el virus del papiloma humano, ¿qué pasa cuando uno tiene una enfermedad en general? Ya ni siquiera solamente una enfermedad, una ITS o una enfermedad infecciosa. ¿Qué pasa en general en el organismo cuando uno tiene una enfermedad? ¿Qué creen ustedes? Sus defensas son bajas. Sí, nuestro sistema defensivo, ¿no es cierto? Se ve como deprimido, se ve dañado, debilitado. Entonces, si nosotros tenemos además enfermedad infecciosa y por otro lado de transmisión sexual, estamos con una ITS, eso va a abrir las puertas más fácilmente para que, ¿no es cierto?, podamos contraer el virus de la inmunodeficiencia humana. Es más fácil, nuestro sistema inmunológico, que es el que ataca precisamente el VIH, está debilitado si yo tengo una ITS, por ejemplo. Entonces, es más fácil que yo la pueda contraer precisamente porque lo tengo débil, ¿ya? En palabras muy simples, ¿ya? Bueno, luego dice, ¿por qué puede transmitirse el VIH al hacerse una persona un tatuaje? ¿Por qué será? A ver, yo creo que alguno en el curso se ha hecho algún tatuaje, ¿no? Por la aguja. Puede ser por la aguja, a lo mejor porque no está usando agujas distintas. Exactamente, ¿no es cierto? Porque podría ser que esas agujas se hubiesen contaminado. Por eso que, ¿cuál es el aprendizaje aquí? ¿No es cierto? O la enseñanza ya. Que uno, ¿no es cierto? Si se va a hacer un tatuaje, o sea, el lugar, que uno tenga la seguridad, ¿no es cierto? Que tiene todas las condiciones sanitarias necesarias, ¿no es cierto? Que no se va a exponer a adquirir una ITS u otra enfermedad infecciosa que pueden ser graves, ¿no es cierto? Así que, bueno, ojo con eso, ¿ya? Aparte que al parecer son medio adictivos los tatuajes, en el sentido de que las personas empiezan a hacer tatuajes, después otro y otro, y como que cuesta parar esa parte también. Entonces, hay que tomar las precauciones en este caso, ¿no es cierto?
asegurarse de que el lugar, la persona, ¿no es cierto?, son los más idóneos. En resumidas cuentas. Ya. La pregunta 3. ¿Cuáles pueden ser los principales grupos de riesgo frente a las ITS? Mencione 3 y explique por qué lo son. Ya. ¿Se habrá entendido esa pregunta o no? A ver, a ver, a ver. ¿Se entiende lo que se está preguntando ahí? Ya, ¿cuáles podrían ser los grupos de riesgo? Principales grupos de riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué hablamos? Grupo de riesgo, a ver, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál sería, a qué llamaríamos un grupo de riesgo? Que son como más fáciles a que padezcan alguna enfermedad. Exacto, O sea, y en este caso la ITS, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué grupos de personas serían los principales grupos de riesgo de que puedan contraer ITS? no sé. Drogadictos. No, pensemos. Aquí ni siquiera hay que haber estado en clase de biología, sino que uno piensa un poquito, razona un poquito quiénes están más expuestos a poder contraerlo. A ver, el compañero iba a decir algo. Drogadictos. Drogadictos, ¿por qué? Los que comparten agujas. ¿No es cierto? Ellos pueden compartir agujas, por lo tanto, están expuestos a contraer ITS, ¿ya? Bueno, las condiciones higiénicas, ¿no es cierto? El hacinamiento muchas veces también influye en todo eso, ¿no es cierto? Se confabula como para que puedan llegar a transmitirse más fácilmente una ITS, ¿ya? Listo, ese es un grupo de riesgo. Drogadictos. ¿Cuál otro sería un grupo de riesgo? Principal grupos de riesgo. Las personas que mantienen relaciones sexuales sin protección. Ya. Y más que personas que mantienen relaciones sexuales sin protección, más que eso. Oh, mi perra está peleando. Ya. Más que personas que... ¿Quién podría ser? A ver. O sea, además de... Los que no usen protección y como que tengan, o sea, como que, a ver, que se metan con muchas personas. No sé si se entiende. El profesor que no usó la palabra que yo quería usar, los promiscuos. Claro, aquellas personas, ¿no es cierto?, que están más expuestas son aquellos que pueden tener más parejas sexuales en tiempo breve, como que sin discriminar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más aún, si le sumamos que estas personas no usan protección, o sea, son grupos de riesgo, sí o sí. Entonces, vamos a poner aquí individuos, vamos a poner promiscuos. Promiscuos, a eso se refiere, ¿no es cierto? A personas que tienen muchas parejas sexuales, ¿no es cierto? No discriminan así, no se limitan, ¿ya? Casi como un deporte, no, tanto, ya, personas promiscuas. Promiscuas, ya. ¿Qué otro grupo de riesgo? ¿Cuál otro podría ser? ¿Quiénes están muy expuestos también? Porque aquí estamos hablando de personas que lo hacen porque quieren tener relaciones sexuales con distintas personas. Pero, ¿quiénes podrían estar aquí también? ¿Quién más? Por ejemplo, trabajadoras sexuales. ¿O no? Pero, profe, ¿no entraría en las personas en lo anterior? ¿Cómo? Perdón. No entrarían, las trabajadoras sexuales no entrarían en las personas. Ahí, claro. En personas promiscuas es que de momento la persona promiscua lo hace porque quiere, porque le gusta tener relaciones con distintas personas.
y aquí no recibe pago. En cambio, las trabajadoras sexuales, ellos lo convirtieron en un oficio eso. Reciben dinero por Ya. por tener relaciones sexuales. Pero aquí, cuando hablamos de personas promiscuas, es que, no sé, pues yo joven, 20 y tantos años, 18 años, no sé, por una semana fue una fiesta, conocí a alguien, tuve relaciones sexuales. A la otra semana fui a otra fiesta, a otro grupo, conocí a otro, tuve otro. O que en un mes, 2 meses, ya 2, 3 personas distintas. Eso sería una persona promiscua. ¿Ya? O sea, que tiene hartas parejas sexuales. Entonces, dentro de lo que era la prevención, una de las formas de prevenir, si es que yo no me voy a abstener, es tener pareja única. Precisamente no cambiar de pareja así, ¿no es cierto? Constantemente. ¿Ya? Y más, yo siempre les he mencionado, o sea, pensemos, más aún si usted es joven, ya ha empezado su vida sexual a los 15 años, y usted tiene 25, en 10 años, si usted es ¿no es cierto?, un tanto promiscuo, ¿cuántas parejas sexuales podrá haber tenido a los 20, hasta los 25? Y ahí las posibilidades de adquirir, de contraer una ITS son bastante altas, si ustedes lo piensan, porque yo insisto, pocas personas van a andar preguntando, o sea, los que son aquellos que tengan pareja única, tal vez, ¿no es cierto? O algo más que única, pero no personas que tienen muchas parejas sexuales, no van a estar preguntando, oye, te hiciste los exámenes, oye, ¿tú has tenido alguna enfermedad? No lo van a hacer. A lo mejor usarán preservativo, pero de ahí nada más. Entonces, es complejo el tema, es complejo, ¿ya? Bueno, pero, por ejemplo, en la mañana me mencionaron a los adolescentes, y es verdad que en este minuto los adolescentes son grupos de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes los adolescentes son grupos de riesgo? ¿Por qué puede ser? Porque se meten con cualquiera, así, sin ofender. Claro, o sea, no piensan, ¿no es cierto?, en las consecuencias que puede traer, o sea, embarazo y por otro lado ITS. ¿Ya? Y una de las cosas que comentamos hace 2 clases atrás, me parece que fue, por ejemplo, se supone que mundialmente los casos de SIDA, claro, han ido descendiendo y todo, pero acá en Chile, ¿no es cierto?, hubo un aumento así como explosivo hace un par de años atrás. Entonces, al revés de lo que decíamos, lo que yo decía, nosotros somos top 10 en cosas negativas, o sea, ¿cómo en vez de, por último, mantener la cantidad de casos de VIH? Pero no, aquí había aumentado, ¿no es cierto?, así mucho. Y no solamente VIH, sino que otras enfermedades de transmisión sexual, y sobre todo en los adolescentes. ¿Ya? Algún gráfico por ahí vimos también, entonces eso es complejo. Ahora, en el caso, por ejemplo, a ver, acá está la pregunta. Bueno, primero vamos a ir vamos a ir a las 5 nomás al tiro. Después contestamos a las 4. Ya. Como adolescente menciona 3 medidas de prevención de las ITS que se puedan aplicar y ser eficientes en evitar la transmisión de las ITS. De las que mencionamos, ¿cuáles de estas medidas son aplicables? A ustedes como adolescentes, ¿qué creen? Porque ya son adolescentes. Yo digo, son chicos para algunas cosas, pero son grandes para otras. Ya. Entonces, algunos ya tienen experiencia sexual. Entonces, estas cosas hay que considerarlas. Ahora, ustedes como adolescentes, yo pienso que tienen ventajas frente a otros grupos ya de riesgo. ¿Cuál es la ventaja que considero yo que tienen en el sentido de que se pueden educar en el mismo colegio, también en la casa? Lo más educable, por lo tanto, es
podría ser, debería ser, más fácil que aplicaran medidas preventivas. O sea, después de estas clases, usted ya no puede decir, no, nunca hablamos del tema, no me lo mencionaron, en mi casa tampoco. Yo no sabía. Ya. Y, o sea, tampoco podrían decirlo en general porque igual tienen acceso a demasiada igual información, medios de comunicación, etcétera. Ya. Pero, insisto, que el hecho de estar, ¿no es cierto?, educándose, eso también abre puertas como para entender y conocer y saber un poquito más. ¿Ya? Por ejemplo, ya. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles serían medidas preventivas más fáciles que podían ser factibles de aplicar para evitar contraer las ITS? Usar protección, ahora tener relaciones, hacerse pruebas constantemente. Ya, eso es lo otro importante también, el hacerse pruebas. O sea, si yo soy un poquito ya, no digamos promiscua, pero soy un poquito más liberal en relación a las personas que frecuento sexualmente, ya. Debo entonces también, ¿cómo puedo prevenir? Haciéndome exámenes. A lo mejor no una vez al año, un par de veces al año. Si he tenido hartas parejas sexuales, es conveniente hacer eso. Ya, y ustedes como adolescentes pueden perfectamente ir, por ejemplo, ¿a dónde? A hombres y mujeres, ¿a dónde pueden ir? Si es que no va a un médico particular, ¿a dónde podría ir? ¿A dónde los podrían tratar? Hospital, consultorio, no sé. Consultorio, por ejemplo. Ya, entonces igual tener claro eso, que igual se puede recurrir a algunas instancias como para hacerlo y protegerse y cuidarse y prevenir. Ya. ¿Por qué el VIH es una enfermedad compleja? Porque es una enfermedad que no tiene cura, tratamiento. Ya, ¿qué más? Porque es muy viral también. ¿No? ¿Cómo eso que es muy viral? A ver. De que, a ver, es como fácil de contagiar, pero Ya. ¿Qué es lo que eso, hacía más compleja, por ejemplo, al VIH que a otras ITS? Que dura para siempre, o sea, siempre está va a estar ahí. Bueno, es porque es viral, pero era el hecho de que ¿quién se ve dañado aquí? Aquí, ¿no es cierto? Se debilita, se ve dañado nuestro sistema inmunológico. Y al estar dañado nuestro sistema inmunológico, nosotros quedamos expuestos, quedamos te propensos puede dar cáncer y todo eso. claro, a una serie de enfermedades, ¿no es cierto? Y más aún, si es que no descubrimos tampoco que tenemos VIH, puede ir avanzando, avanzando. Y llegar, ¿no es cierto? Llegar a la etapa en que desarrollamos lo que corresponde al SIDA. Bueno, mencione dos aspectos de importancia de cada fase de infección del VIH. Ya, a ver, aquí. ¿Cuántas fases dijimos que tenía el VIH? ¿Cuántas fases? 3 fases. Ya, ahora, yo voy a mencionar una sola, la voy a mencionar la última. Cuando las personas llegan a la tercera fase, es cuando ya han desarrollado el SIDA. Las personas llegando a la tercera fase que ya han desarrollado el SIDA, ¿no es cierto? La cantidad de virus que tienen, desarrollan, ¿no es cierto?, estas enfermedades que llamamos oportunistas. Ya. Así que, bueno, ahí tienen que mirar bien, ¿no es cierto?, las características que podrían dar sobre estas fases. ¿Qué quiere decir que no, mencione 3 características del virus VIH, del virus, características del virus, especialmente características de su estructura. ¿Cuáles eran características de este virus? ¿A quién se parecía, se acuerdan?
Piensen en eso, se parecía a uno que ya conocen también. Al coronavirus tenía como espículas, creo que se llamaban. Exacto, tiene espículas. ¿Y qué forma tiene? Esférica, creo. Esférica, sí, exactamente, esférica. ¿Ven? Que si uno va comparando con lo que sabe o recordando, sí, fácilmente puede dar la respuesta. Ya. ¿Qué más? ¿Qué tipo de material genético tiene el VIH? ¿Qué material genético tiene? ARN. ARN. Tiene 2 hebras de ARN. Ojo, no están pegadas, están separadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa qué quiere decir que sea un retrovirus? Retrovirus. ¿Por qué se habla de un retrovirus? A ver. ¿A qué se refería eso de que fuera un retrovirus? Bueno, el material genético que los virus tienen es el ARN. Ahora, las células en general, ¿cuál es el material genético que tienen? ¿Dónde está guardada su información genética en todas las células? En el núcleo. Ya, eso es la célula eucariota, pero ¿en qué molécula? ¿Cuál es la molécula que guarda la información genética que la contiene? El ADN. El ADN, ¿no es cierto? Ya. Ujú. En el caso de estos virus, ahí lo puse ADN, ya. En el caso de estos virus, ellos no tienen ADN, sino que tienen ARN. Pero este ARN, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de que a partir de él se puede formar, decíamos, ADN. Y este ADN, que ahora es, ¿no es cierto?, es un ADN que se forma de acá, vamos a decir ADN viral, ese ADN se podía incorporar al ADN, decíamos, de la célula. De la célula que está siendo parasitada. ¿Y de qué servía eso? ¿De qué servía que pasara esto? Que a partir del ARN que tiene este virus, se forma, ¿no es cierto?, en el interior de las células, porque este ARN, recuerden que ingresaba a las células que parasita, y ahí, ¿no es cierto?, se transformaba de ARN, se formaba el ADN. Y este ADN se incorpora al ADN de las células que está parasitando. ¿De qué le servía esto? ¿Para qué lo hacía? Para duplicarse. Para que, exactamente, para poder hacer la célula, ¿y qué empezaba a hacer la célula? Empezaba a trabajar para el virus y empezaba a multiplicar al virus. Ese es el sentido, ¿no es cierto? Ahora, que sea retrovirus tiene que ver con esto, de que a partir de este ARN se puede formar ADN. A eso se refiere esto de que sea un retrovirus. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Preguntas, dudas. Bueno, y había un cuadrito, que esto yo lo di hace tiempo, lo di de tarea, y la idea es que ustedes, aquí cosas básicas, ya, aquí están mencionadas, ¿no es cierto?, las principales ITS que existen en Chile: sífilis, condiloma acuminado, que es esto de que cuando la persona tiene el virus del papiloma humano forma las verrugas, ya. La gonorrea, la clamidiasis, VIH, SIDA, ¿ya? Esas son las principales ITS de nuestro país. Entonces, aquí nombra el agente patógeno, si es virus, si es un hongo, si es una bacteria. ¿Cómo se transmite? ¿Ya? Se puede transmitir a través solo de la relación sexual, bla, 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 ¿ya? Tratamiento, una idea general. Se trata con antibióticos, no tiene un tratamiento especial, que es con estos antirretrovirales, bla, 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 etc. Y un par de 2 o 3 síntomas, ya los más complejos generalmente. Eso era lo que trataba este cuadrito que lo di hace rato. Y luego yo aquí pedía que definieran estos conceptos, esto de TAR, carga viral, enfermedad oportunista. Y esto era, ¿alguien se acuerda a lo que se refería este TAR?
O la carga viral. Mi perro. Ya. Bueno, dudas. Dudas que tengan. Que tienen luego la prueba. ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? No, profe. ¿No? ¿Y los demás que están tan calladitos? ¿Tampoco? Ya. No hay ninguna duda. Ya, qué bueno. Ya niños, que estén súper bien. Espero que brindan la prueba, que les vaya muy bien, que realmente ojalá que hayan aprendido y no sé, pues estos aprendizajes que sirvan. Eso es súper importante, que sirvan. Ya, profesor Keno, muchas gracias. Nos vemos, que estén súper bien. Chao, Chao. gracias. Chao, Kim. Chao, chiquillos. Chao, profe Iván. Chao, profe. Nos vemos cuídese. mañana. Nos vemos mañana. Chao.